Él me llamó. Él me llamó desde el seno de mi madre. De esa manera tan íntima, tan confidencial, resumía el apóstol Pablo al comienzo de su carta a los Gálatas el modo en que había recibido el ministerio de la evangelización, la forma en que había sido ungido como apóstol de Jesucristo, al mismo nivel, rango y excelencia de los otros que Jesús había llamado personalmente cuando estaba de una manera física visible aquí en medio de nosotros. Él me llamó. La vocación. La vocación es un llamado de Dios. Vocare, en latín significa eso, llamar. En el léxico paulino, la vocación, la conversión y la misión conforman una trilogía compacta, indisoluble. Pero desde el punto de vista del análisis conviene que las estudiemos por separado. Vamos a hacer una entera reflexión en este capítulo sobre la palabra vocación. Y tal vez nadie mejor que Pablo entienda, sepa de una manera tan vivencial lo que es ser llamado por Dios. Conste que la expresión que él usa en su carta a los Gálatas dice, me llamó desde el seno de mi madre. No dice que lo llamó en el camino a Damasco. En la experiencia de Damasco cristalizó una vocación que en la mente de Dios estaba ya prefijada desde el momento en que Pablo fue concebido en el seno de su madre. Cuando Dios pone su mirada en un elegido suyo, pasan cosas maravillosas siempre que el elegido lo acepte. Pero lo primero que nos llama la atención en la vocación de Pablo es que si en una elección computacional se hubieran cargado todos los datos para ver a quién iba a elegir el Señor como apóstol suyo ante las naciones, el último candidato habría sido Saulo. Saulo calificaba como perseguidor, crudelísimo, furioso, implacable de Cristo y de la Iglesia. Y a ese lo escogió. Pablo ha comprendido mejor que nadie, por su propia experiencia, que Dios, en su misterio insondable, Dios no elige a los más capaces, sino capacita a los que Él elige. Y de antemano, ya con eso, Pablo nos ha enseñado, más por su vivencia que por su enseñanza explícita, que las vocaciones son un don gratuito de Dios. Dios soberanamente, porque quiere, llama y elige al que quiere. No importa el mérito, generalmente no hay mérito. No importan antecedentes. En el caso de Pablo, los antecedentes eran absolutamente negativos, disuasivos. Pero Dios no elige a los más capaces. Dios capacita a los que Él elige. Para que nadie se ensoberbezca, para que nadie llegue a pensar, oh, Dios me llamó porque me encontró inteligente, porque me encontró generoso, disponible, servicial, capaz de grandes entusiasmos, de acometer empresas que superan la medida común. No. La práctica de Dios muestra que Él normalmente elige a personas que en lo último en que habrían pensado habría sido ser llamados por Dios. Basta pensar en la vocación de Moisés, en la vocación de Jeremías, del mismo Isaías, en la vocación de Jonás,
en la vocación de Abraham. Hay un denominador común en todas estas grandes vocaciones bíblicas. La iniciativa la toma Dios y el ofrecimiento perentorio que Él hace es gratuito. ¿Qué mérito podía haber en Abraham? Y mucho menos cuando la vocación que se le comunica es que será padre de una muchedumbre innumerable. Uno que ya tenía casi 100 años desposado con una mujer de casi 90. Moisés, un simple pastor, ¿qué podía hacer frente al todopoderoso Faraón? Jeremías, que decía, yo soy un muchacho aún, apenas balbuceo, tartamudeo. Todos dicen, por favor envía a otro. Es lo que dirá Moisés, mejor envía a otro. E Isaías estaba consciente de que tenían que purificarle los labios y el corazón con un carbón encendido. Lo primero que siente la persona llamada es la conciencia de su total indignidad. Hay una formidable asimetría entre aquel que llama y aquel que es llamado. Y esa misma asimetría se refleja también en la magnitud de la misión que el que llama le encomienda al que él ha elegido. De eso hablaremos después, sobre esa asimetría. Pero retengamos lo esencial, partiendo de la experiencia de Pablo. La vocación es una elección y un don gratuito. Nadie tiene derecho de jactarse altanera, soberbiamente, y decir, por algo me habrá escogido el Señor. Me escogió precisamente porque no sé, porque no puedo, porque no soy. Y es tarea de aquel que me llamó el colmar el abismo que me separa entre la naturaleza de la misión que Él me ha encomendado y las fuerzas con que humanamente yo cuento. Al decir que la vocación es una llamada de Dios, queda subentendido algo que es hermoso y decisivo en la comprensión vocacional. Dios es amor. Si el que llama es Dios, entonces todas las vocaciones son llamadas de Dios al amor. Porque ¿a qué otra cosa puede llamar Dios sino a amar? Por consiguiente, si tú quieres vislumbrar, tener un acercamiento progresivo hacia cuál sea tu vocación, te aconsejo, toma la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 13, que hemos comentado en otros capítulos de esta serie. Y allí donde el apóstol dice, el amor, escribe tu nombre. ¿Cómo te llamas tú? ¿Juan? ¿Antonio? ¿Marcos? ¿Salvador? ¿Cómo te llamas tú? ¿Lucía? ¿Ana? ¿Mercedes? ¿Guadalupe? Escribe. Guadalupe, Ana, Juan, Marcos, Antonio es magnánimo, es servicial, es amante de la verdad, lo cree todo, lo espera todo, lo excusa todo, lo soporta todo, no lleva las cuentas del mal. Tu vocación primordial, tu vocación esencial es el amor. El Dios que te llamó a la vida, te llamó a que hagas de tu vida un perpetuo y continuado acto de amor. Por favor, no lo olvides nunca. Tú existes porque amas y existes para amar. He ahí tu vocación radical. Nadie tal vez lo comprendió más vivencialmente que Pablo. Por eso a Pablo le agradecemos tanto su teología, su enseñanza sobre la vocación. Es un don gratuito y es un don al amor. Ahora, adivino tu pregunta. ¿Cómo conozco yo mi vocación? Porque es una llamada. ¿Y dónde se registran las llamadas de Dios? Permíteme responderte con una
experiencia de la vida diaria. Yo uso la telefonía celular y en mi sistema existe un número, en el caso mío es el 0911, que digitando esos 4 números, 0, 9, 1, 1, antes de 15 segundos se escucha una voz que en tiempo real te llama por tu nombre y te dice, en mi caso, don Raúl, bienvenido a ¿en qué le puedo servir? Y yo le digo, mira, necesito saber el resultado de un partido de fútbol, necesito saber qué peluquería está abierta hasta ahora, cuál es la cartelera cinematográfica, cuál es el precio del dólar o del euro, cualquier cosa que yo necesite saber. Un momento, don Raúl, y antes de 1 minuto tengo la respuesta, y la respuesta es verdadera. Y de ahí, mi lógica al menos me sugiere esto: si un simple interlocutor humano está ahí, siempre dispuesto para que, no bien yo haya oprimido 4 teclas, marcado 4 dígitos, él se ponga al habla y se ponga a mi disposición, me diga, ¿usted qué quiere saber? Y me lo dice, y lo que me dice es verdadero. ¿Tengo yo entonces derecho a dudar de que cuando yo le pregunto a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dios va a rehusar una respuesta? ¿Dios va a guardar silencio? Es metafísicamente imposible, porque Dios es palabra, y interpelada la palabra tiene que responder. Máxime si lo que uno le pregunta a ese Dios que es la palabra es, Señor, ¿qué quieres que haga? Pero Señor, si lo único que te estoy pidiendo es que me reveles tu voluntad sobre mí, ¿alguien puede imaginar que un hombre al que le preguntan eso va a guardar silencio, va a tergiversar u oscurecer el sentido de la respuesta? Y Dios, que es, digámoslo, el primer interesado en que se conozca su voluntad y que se haga su voluntad, Dios no te puede rehusar una respuesta clara, pronta, en tiempo real, cada vez que tú en forma personal le dices lo que yo le digo al de la telefonía celular. Necesito saber esto, y en este caso, Señor, ¿qué quieres que haga? Eso valida la pregunta que Pablo hizo camino a Damasco. Una vez que se enteró con quién estaba hablando, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Plantea a Pablo la pregunta fundamental del ser humano. Señor, ¿qué quieres que haga? Eso es la vocación, es preguntarle al Señor y es escuchar de labios del Señor la respuesta que nunca faltará. ¿Cómo te va a hablar Dios? Como siempre habla Dios. Dios habla en la Sagrada Escritura, Dios habla en los signos de los tiempos, Dios habla en las criaturas, en las maravillas de la creación. Dios habla a través de causas segundas, a través de otras personas. Dios habla en la voz del corazón. Por todas partes está Dios hablando. Dios es la palabra. En el principio era la palabra y todo lo que se ha sido hecho por la palabra. ¿Cómo se te puede ocurrir que Dios guardará silencio o tergiversará u oscurecerá el sentido de su respuesta cuando tú lo interpelas, Señor, ¿qué quieres que haga? Estoy hablando de toda vocación. Sé que los que me escuchan piensan que la vocación se refiere específicamente al sacerdocio o a la vida religiosa. No, estoy hablando de toda vocación y en forma muy particular de esas vocaciones que son irrevocables, de esas vocaciones que generan un estatus, un estado que de suyo debe ser permanente. Estoy pensando en tu vocación bautismal, estoy pensando en tu vocación matrimonial. Sí, el matrimonio es una vocación, es un llamado de Dios. En el corazón del varón y de la mujer despunta una chispa sagrada, una intuición que es casi una certeza. Es él, es ella. Seremos nosotros, uniremos nuestras vidas
para siempre. Alumbraremos un hijo al mundo. Es una vocación y se debe recibir como de quien viene, como de una palabra de Dios que Él te llamó y al llamarte Él te capacitó para que cumplas debidamente las delicadas y altísimas responsabilidades del estado matrimonial y del estado familiar. Estoy pensando en la vocación bautismal, que te constituye en una condición irrevocable. Del bautismo no se puede renegar. El bautismo te marca con un carácter indeleble. Tú tienes vocación bautismal. En el día en que te bautizaron, Cristo te selló con el sello del Espíritu Santo. Estás marcado a fuego. Eres de Cristo, para siempre de Cristo, exclusivamente de Cristo, tu único Señor. Y para esa vocación no hay mirada atrás. Acuérdense de la mujer de Lot, decía el Señor, y agregaba, el que pone la mano en el arado y después mira para atrás, no sirve, no es apto para el reino de Dios. Uno no reniega de su condición de bautizado ni de confirmado en Cristo Jesús. Así son las vocaciones. No estoy pensando en si tienes vocación para ser ministro de Estado, para ser ingeniero comercial, para ser empresario, para ser deportista. Estoy hablando de la llamada de Dios al amor, un amor que podrá materializarse en cualquiera de esas profesiones, oficios o carreras profesionales. Pero estoy hablando también de otras tres vocaciones que nunca se deben olvidar. La vocación a ser felices, la vocación a ser santo, la vocación a la muerte. ¿Tú habías pensado que son vocaciones? Tu primera vocación es ser santo. Dios los eligió desde el comienzo de la creación para que fueran santos e inmaculados en su presencia por el amor. Así enseña Pablo en su magnífica carta a los Efesios. Esa es nuestra vocación fundamental, ser santos. De manera que aspirar a la santidad no es opcional, no es un capricho, una volada imaginativa, una cosa del momento. Es nuestra vocación radical. Y con razón se ha dicho que lo único que nos puede hacer radicalmente tristes e infelices es no ser santos. Porque al no ser santos, no estamos siendo lo que estuvimos desde el seno de la madre llamados a ser. No te olvides nunca, tu primera vocación es la santidad y junto con ella la vocación a la felicidad. Ya te diste cuenta, las dos vienen inseparablemente unidas. No puedes ser feliz si no eres santo. Y ser santo te implica automáticamente ser feliz, porque es vivir las bienaventuranzas. Pero no te olvides de una tercera vocación. No te gusta pensar en ella. Pablo nos invita a pensar en ella. La vocación a la muerte. Hay que estar siempre preparados para la muerte. Es un llamado de Dios. La muerte no es un acontecimiento casual, un episodio que se escapa de la mano de Dios o que irrumpe abusivamente en el destino de una criatura humana. La muerte es la consumación lógica, natural, sana, saludable y en algún modo deseable en la trayectoria de una criatura humana, sobre todo si se inspira en la trayectoria, vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Tienes vocación a la muerte. La muerte debe ser para ti un tránsito pascual, un peaje que se paga con gusto para transitar por avenidas espaciosas, luminosas, que te conducen derechamente a la gozosa visión del rostro de Dios, que es luz esplendorosa. Esas tres vocaciones no las debes olvidar. Y a la luz de esas tres
piensa en tus vocaciones más concretas, más de esta parte del mundo. ¿Estás llamado al sacerdocio? ¿Sí? ¿Por qué no? ¿O tú crees que al sacerdocio están llamados solamente las figuras impresionantes de una inteligencia descollante, de una virtud a toda prueba, que jamás conocieron la caída o la tentación? Pregúntale a Pedro, a ver si él te dirá con qué ropa, con qué mérito fue llamado e incluso confirmado en su vocación después de su estrepitosa caída del jueves y del viernes santo. ¿Estás llamado a la vida religiosa? ¿Y por qué no? ¿Estás llamado a una misión o vocación en el campo político? La política es una vocación altísima, es una forma eminente de caridad, de fortaleza y de justicia social. Aquellas virtudes que se viven en ámbitos reducidos, cuando se trata de una personalidad política, se dilatan con los espacios públicos y en consecuencia asumir y seguir fielmente una vocación política es un tributo que se le hace a Dios. Recuerda que cualquiera sea tu vocación, tú tienes que preguntarle a Dios cuál es y Él te va a decir, pero cualquiera que sea tu vocación va a implicar en ti un corte. Las vocaciones son tajantes. Tienes que desprenderte de un obstáculo interior o tienes que remover algunas escorias, basuras exteriores que no te permiten ver o que te estorban el caminar y sobre todo te hacen difícil ascender hacia el Dios que te llama. Las vocaciones sí, son gratuitas, pero son perentorias, son tajantes, pero son muy bien remuneradas. Sí, al final de una vocación seguida con íntegra fidelidad estará siempre el Señor, que te abre los brazos y te dice, bien, mi servidor bueno y fiel, trabajaste mucho, te aplicaste, hiciste fructificar el talento, la vocación que te entregué, entra a participar del gozo de tu Señor. Vale la pena conocer la vocación, pero ten cuidado con los riesgos de toda vocación. Ten cuidado con Dios, que es incomprensible, es ilógico. Ten cuidado con Dios, que es muy celoso, no acepta compartir su amor. Ten cuidado con Dios, que es respetuoso, tal vez para tu gusto demasiado respetuoso, porque aunque te ve haciendo tonterías, aunque te ve cayendo groseramente en lo que no debieras, Él no te castiga, aparentemente no dice nada, y entonces se introduce en ti la falsa persuasión de que a Dios no le importa o de que Dios finalmente lo aprueba. Y ten cuidado con tu propia fragilidad. La vocación, lamentablemente, se puede traicionar, como lo hizo Judas. La vocación, lamentablemente, se puede rechazar, como lo hizo el joven rico. Y la vocación, tristemente, se puede vivir a medias. Y no hay peor tragicomedia que un amor y por lo tanto una vocación vividos a media. A Ananías y Zafira, en la historia de los Hechos de los Apóstoles, el aceptar una vocación a medias le significó literalmente la muerte. Ten cuidado por eso. Dios es amor, pero es un amor celoso, es un amor bien exigente, es un amor bien radical, pero es amor. No dejes al amor con la mano tendida. Amor con amor se paga. Que el amor que es Dios te bendiga.